Sí, me presento yo mismo. Uno... Numerados. Bien. Si no os importa, voy a empezar de pie. Y cuando tengamos la diapositiva, porque voy... a ver si nos dan paso. Ah, perfecto. Bueno, el título me lo sugirió Nuria. Tengo solo 20 minutos para hablar y la presentación duraba 45. Entonces voy a comprimirla. Luego hablaremos con Dácil Granados, que está, y espero que nos esté escuchando ahora, está en Berlín. Y después con Javier Espadas, del Museo Thyssen, Rufino Ferreras y Jorge Sebastián. Os los voy a presentar. A ver. Y de paso introduzco la conversación. La conferencia. ¿Veis que aquí arriba, si esto funciona bien? Ah, perfecto. Bueno, yo me llamo Chimo Soler. Sabéis, llevo en Internet desde sus inicios. En 1988 me dediqué en la Universidad Méndez Pelayo a la informatización, a la gestión organizativa y a la creación de redes. Y luego vine a trabajar a Madrid en una organización internacional dependiente del Ministerio de Asuntos Exteriores y me dediqué durante muchos años, más de 15, a la gestión internacional de redes, aplicaciones, Internet y prácticamente esta historia. En 1998, cuando ya había concluido la parte esta de extensión de las redes y había una masa suficiente de gente, me junté con 2 o 3 historiadores, y entre ellos Jorge Sebastián, y ahí nos conocimos en torno a esto, y montamos una revista electrónica de historia que llegó a unos 5 millones o 6 millones de visitas en 2008. Fue la primera revista de historia, de didáctica de la historia que se hizo en España. Unos años más tarde, 6 años más tarde, habíamos iniciado un proceso porque vimos que el proceso de edición digital había dado lugar a un fenómeno nuevo, y es que la multiplicación de contenidos había generado la necesidad de buscadores. Entonces nos juntamos aquí veis a Rufino, y aquí al lado está también Javier Espadas, y lo que hicimos fue hablar de posicionamiento y juntar talentos para ver cómo acometíamos la ola de que hubiera un buscador, un único buscador, o como mucho 2, que filtraran nuestra posición con respecto a los clientes o a nuestro público. Y ahí definimos una cosa que se llamaba posicionamiento, que solo se habla en España porque nos equivocamos en el nombre. Pero desde entonces ha generado una bola y el posicionamiento no es lo que llamamos, se llama SEO. Hacia 2007, hace 3 años, hace 2010, en 2008, perdonad, Rufino y Javier, a partir de iniciativas que ellos ya estaban desarrollando, generaron una serie de formación en colaboración con la Universidad Rey Juan Carlos y con su propio museo, de formación de especialistas en museos. Y en didáctica. En Internet ligada al mundo del arte. Y ahí conocí a Nuria García Areas, que es la organizadora de todo este lío, y nos involucró en 2008 a mí, a Elena Villaspesa, que nos estará escuchando, ha dicho que sabéis que trabaja en la Tate, y a Sole, que es media musea y que está ahora en Alicante y no puede estar. También en aquel momento estaba Dácil Granados, con quien hablaremos. Bueno, pues los temas fuimos de posicionamiento a la didáctica, a las métricas de redes sociales, y ahora estamos en la nube. Hemos ido evolucionando al compás de los tiempos. Quiero darle las gracias a Fundación Telefónica, a los organizadores y especialmente a Nuria, que ha conseguido en 3 años complicarse la vida una barbaridad. Y en muy poco tiempo ha montado Arte de un Café. Ahora estamos aquí y pasamos de un sótano, trabajando siempre como voluntarios, no cobramos un duro, y ahora pues estamos cómodamente sentados, yo de pie. Entonces, me parece asombroso la capacidad de trabajo que tiene, y me recuerda un chiste que volveré a contarlo en 2 ocasiones a lo largo de la breve intervención, y es que el ministro de Asuntos Exteriores, que es este de aquí, Gessner, este es Severnace, en la época de la guerra de la distensión, cuando teníamos el mapa de Rusia, de China, de los países no alineados de la OTAN, el Severnace dijo un chiste sobre Gessner. Dice, hay 2 aviones que chocan en el Atlántico, y Gessner va en los 2 aviones. Y me recordaba Nuria, digo, si chocaran los aviones estarían todos, porque están en muchos sitios a la vez. Bien, en 1982, cuando Gessner dejó durante un par de meses el ministerio, durante un par de semanas, perdón, Steve Jobs estaba trabajando con un ordenador, que es el que veis aquí, y que tenía una pantalla de 9 pulgadas. Era una pantalla más pequeña entre la tableta de 10 y la tableta de 7. Era enorme. Y
Y luego, durante un proceso que tengo que abreviar, pues fue construyendo un sistema operativo, una serie de herramientas ofimáticas que conocéis, los que os movéis en este ambiente, un buscador, un sistema de mensajería, finalmente la nube y luego las tiendas. Todo esto generó un sistema que, unido al hardware, creó un nuevo concepto. Ya no estamos comprando un portátil, no estamos comprando un teléfono, sino que estamos comprando un servicio. El teléfono nos lo puede ofrecer cualquiera, la tablet también, pero nuestra información personal, las fotografías, los documentos, los tenemos almacenados y estamos de alguna manera ligados, atados a un proveedor. Steve Jobs tenía, los que habéis leído la biografía, tenía un secreto bien guardado en sus laboratorios y era las tiendas. Luego las hizo públicas, las hizo abiertas, pero allí hacía algo que luego se ha convertido en una norma. Me parece que el micrófono me va mal. ¿Sí? Bueno, pues aquí hay un alambre que se me ha escapado. Bien, y... Muchas gracias. Bien, en esa tienda se juntaba con la cúpula directiva, el Sanedrín de Apple, y se dedicaron a observar los aparatos, a tocarlos y a ver cuál es su propia experiencia de cliente. Veréis que ahora prácticamente cualquier empresa digital, incluso la empresa de zapatos, que vendía muchísimos zapatos en Menorca, ha tenido que poner en la calle Serrano de Madrid su propia zapatería, porque sí que necesita algo esencial, y es el contacto con sus clientes, porque son la base de la innovación. Las cámaras de seguridad, actualmente, las cámaras de seguridad que se dedicaban a vigilar que no hubiera sustracciones, se dedican a analizar las experiencias del cliente, cuáles son sus trayectorias, cuánto tiempo pierden con un equipo, qué es lo que hacen. 10 años más tarde, Bill Gates desarrolló Windows, este sistema que siempre tenías que apagar y reiniciar, y abreviando, no contemos la historia, es de sobra conocida, pues ha ido desarrollando también, primero, empezó con Microsoft, de modo carácter, después Windows, después Outlook, Internet Explorer, Office, compró Skype, y finalmente todo este conjunto de productos nos van atando a la nube. Yo me he comprado un ordenador y ya directamente cuando grabo un disco, cuando grabo un fichero, un archivo con Microsoft Word, ya va directamente a la nube de Microsoft, que es un sistema de almacenamiento que nos explicará luego Javier con más detalle. A esto le han unido dos temas de futuros que probablemente hablemos dentro de 2 años o el año que viene en Arthur y Café. Uno es el Windows Store, la tienda de aplicaciones, y otra el Windows Wallet, que son los sistemas de pago. Pero en general lo que hemos pasado es de comprar productos a alquilar servicios. Servicios por suscripción. Con esto han intentado evitar un drama que ocurría a partir del año 2000, y es la volatilidad de los clientes. Los productos bajaban de precio, tú te definías por el precio, el cliente cada vez buscaba precios más baratos, y esto lo que hacía con la competencia china, japonesa y coreana, que tuviéramos que pudiéramos cambiar de proveedor. En cambio, el hecho de que nuestros documentos, nuestra información personal esté vinculada a herramientas y esté almacenada en un sitio, nos va atando. En la Internet Society hicimos una conferencia sobre este tema hace ya algunos años y le llamamos la mudanza. La clave del futuro está en la mudanza. No importa si te compras una casa o te cambias o estás de alquiler. Lo que importa es lo que te cuesta el traslado, porque son todos los ficheros, el orden y luego las herramientas con las que las has construido. Eso si solo tienes la base de almacenamiento y de aplicaciones de la nube. Veis que también Windows, que también ha abierto ya tienda en Madrid, pues tiene también su sistema de comunicación con sus clientes. 10 años más tarde, como os decíamos en la biografía, cuando nosotros estábamos preparando las jornadas de posicionamiento, ya consiguió subir, aunque habían creado su sistema. De hecho, se puede decir que en 2002 es cuando empieza a despegar. Entonces, de 2002, que era únicamente un buscador a la actualidad, Google ha desarrollado también sus propios equipos. Veis que están todos imitando el sistema de Apple. Tengo un equipo, tengo unas aplicaciones, tengo un sistema de almacenamiento que me deriva hacia un sistema de pago. El sistema es muy parecido. Tienen todos un correo electrónico, un buscador, un sistema de documentos, un sistema de mensajería instantánea. Y aquí lo que es importante en el caso de Google es que a la vez ha desarrollado un sistema propio de libros y de música. Bueno, Microsoft también. Le preguntaba a mi hija hace 2 días y digo, bueno, ¿y Google, dónde está el negocio de Google Libros? Porque no gana dinero. Dice, sí, pero cualquier estudiante universitario necesita Google Libros porque están los contenidos y el catálogo de todos los libros, de muchísimos libros descatalogados. Bien, la cultura para los grandes, para los gigantes de la nube, es un sitio de atracción.
Un museo no da dinero, pero mueve muchísimo dinero. Es la rueda que hace girar la maquinaria de la economía, tanto a nivel intelectual como a nivel de público. Espero que luego Dacil nos diga, porque base de su experiencia en Berlín, según me contaba, era precisamente la atracción de este tipo de público. Bien, veis que también Chrome tiene su propia tienda. En el caso de Google también es muy interesante porque ha creado un proyecto que luego creo que nos comentará Jorge, que está teniendo mucho éxito a partir de 2011, que es Google Art Project. También está apostando. Y me gustaría contrastar con vosotros la idea de que, si bien empezó hace unos años compitiendo con Amazon en el mundo de los libros, anteriormente había empezado con la música y ahora tiene todas sus tiendas, en estos momentos ha llegado el momento del museo. Por algún motivo, el arte, es lo que mejor se lleva con la nube. Y esto nos lleva a Jeff Bezos, que era el principal competidor en el caso de los libros de Google. También tiene su propio sistema. Digamos que los sistemas en nube podemos reducirlos prácticamente a una decena. Tiene su propio aparato, que es el Amazon Kindle, tiene un sistema de almacenamiento con el que posiblemente saque más dinero que con los libros, y funciona prácticamente Amazon Kindle, que supongo que lo habéis visto todos, si no, me he traído aquí un cacharro. No es un pájaro, no es un avión, como dicen en la película de Superman, que es, bueno, lo que es una tienda de bolsillo. Prácticamente todos los aparatos que tenemos actualmente nos comunican con grandes tiendas y con nuestros ficheros, pero son intermediarios. De hecho, funcionan como terminales de grandes sistemas que están en el exterior. Bien. Amazon, este es el punto en el que está. Tiene también un sistema operativo que no es propio, aunque dicen que está desarrollándose. Silk, que también tiene su propio buscador. Google Reads es una comunidad de usuarios, lectores, etc. Este es el futuro de Amazon. Es muy importante ver esto, porque esta es la tienda. ¿Qué es la tienda? Este es el estilo de vida de Amazon, que es lo más importante, creo yo, con respecto a lo que nos ocupa, que es el mundo del arte y el mundo de los museos. ¿Hacia qué tipo de sociedad caminamos? El hecho de que el mundo digital vaya extendiéndose al mundo presencial implica también un tiempo de atención y de presencia y de dedicación de la gente corriente. Así que los museos, el arte, compite también con estos gigantes de la nube y con sus estilos de vida. Si yo compro un libro, pues puedo comprar desde el champú hasta las galletas, hasta tomarme un café. Desde luego no es la librería de la Central de Callao. También lo que ha hecho ha sido, como luego nos explicarán, tener su propio proyecto de arte en la nube y sus propias tiendas y su propio mercado. Está compitiendo con las galerías. Bien, hasta aquí, yendo a vuela pluma, hemos visto los 4 grandes sistemas de nube de Harvard más servicios que se están desarrollando principalmente en Estados Unidos. Pero si vemos las estadísticas de Amazon, vemos que de los 25 principales portales que hay en el mundo, el quinto es Baidu, que es un motor de búsqueda chino. El séptimo es QQ, que es la red que probablemente tenga más usuarios después de Facebook en el mundo. En el 7 está Sina.com, y luego ya en el 21 veis que en verde está Yandex y VKontakte, que son el buscador ruso, que tiene un mercado potencial de varios cientos de millones de personas y a la vez real. Y luego está el japonés, que estaba por aquí en medio, Yahoo.com, .co.jp. Bien. Esto nos hace fijarnos que la nube actualmente sí que tiene una ubicación geográfica. El hecho de que digamos que está en la nube es falso. Cuando hay una moda que es hablar de los nativos digitales, que son los niños que nacieron utilizando el ordenador. Luego los nativos móviles, que parecen niños inquietos, pero no, son los que han hablado, los que han empezado su juventud con los sistemas móviles. Luego han hablado ya de los nativos de la nube. Bueno, en realidad la nube son empresas que funcionan y que tienen sus sistemas en diversos puntos del mundo. La distribución geográfica de los jugadores que tenemos actualmente nos lleva a 4 jugadores en Estados Unidos, un jugador en Rusia, que sería Megafon, uno en Corea, que es Samsung, Rakuten, y luego los 3 jugadores chinos, que son Tencent, Huawei y Alibaba. ¿Por qué es importante para nosotros esto? Es importante porque no estamos en la época de la distensión. Nuestro mapa del mundo no está situado con fronteras que nos parecen inaccesibles. El mundo es permeable. Veis que la noticia de esta semana, voy a avanzar una diapositiva, ha sido la compra de Facebook Messenger por WhatsApp. De hecho,
están simulando un matrimonio parecido, que es el que lleva con Telegram, que es un sistema emergente de mensajería rápida en España, con VKontakte, que es la red rusa. Bien, las dos noticias se han producido en menos de un mes. Hay un proceso grande de concentración entre dos sistemas que todavía en la nube no tienen su negocio. En el caso de Yandex, Yandex es uno de los principales buscadores rusos, pero a la vez tiene relaciones tiene su sistema en la nube y relaciones con Yotafone, que es este teléfono del que dijo Wozniak, el socio de Steve Jobs, que le encantaba, porque tenía dos pantallas. Una para los libros electrónicos y otra para la navegación. Bien, lo que tenemos es un sistema de concentración también en el sistema ruso, poco a poco, y luego en el caso coreano pues vemos exactamente lo mismo, pero mucho más sorprendente. Yo tengo un Samsung. Os enseñé antes el Kindle. Con el Samsung puedo ver la televisión. Es decir, directamente se entiende. Y si no, tengo un aparato de 20 euros con el que desde el sofá puedo estar cambiando lo que se ve en la televisión. La apuesta principal de Samsung es la integración del hardware, y que es su gran potencia como fabricante, pero a la vez tiene servicios en la nube para profesionales y empresas, tiene su propia tienda de aplicaciones, y luego tiene también algo muy importante en el caso de todas estas empresas, es su sistema de pago. Es muy importante cuando hablamos de sistemas de pago y de aplicaciones. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos venido de un mundo en Internet, este mundo que os he contado muy rápidamente, en el que teniendo Windows llegabas a todas partes, teniendo un explorador llegabas, te daba igual Explorer que Chrome. Ahora este mundo está cambiando y tenemos tiendas de bolsillo. ¿Qué diferencia hay o qué diferencia está habiendo entre el Kindle Fire, que es y el Samsung? Prácticamente puedo hacer lo mismo, excepto una cosa, y son las tiendas. Esta, que es una tienda de bolsillo, no puedo comprar nada en el sistema de Apple, y viceversa. En el caso de Android tampoco se habla, no solo no se hablan, sino que es que encima van a los tribunales para ver quién le ha cobrado la licencia o quién se la ha quitado. Estamos, por lo tanto, cuando hablamos de feudalización de la nube, lo que estamos viendo es que está habiendo un sistema de parcelamiento de la sociedad. Hay una persona hoy día, para poder estar conectada con el mundo, puede tener que comprarse hasta 7 sistemas, porque entre ellos mismos solo se hablan transversalmente con algunas aplicaciones. Bien, de hecho, el que se casa con uno es muy difícil que se case con otro, porque al final ya no sabes si con tu ordenador personal has escrito el documento y luego lo has pasado, o bien con el Android has escrito otro documento y tienes que estar convirtiendo. La situación se ha complicado bastante debido a los sistemas de pago. Los sistemas de pago son los que crean fronteras y aduanas. Y es raro en este mundo. Esta es la tienda de Samsung. Vamos a pasar muy rápidamente por los japoneses de Rakuten, que son los que le hacen la competencia con este proyecto Kobo, que es un proyecto canadiense y brasileño que les ha permitido a los japoneses entrar en el mercado del libro, y Waki Television. Alibaba sería la tienda china, Tencent, etc. El sistema es muy parecido. Este es el imperio de Tencent, con sus redes sociales, su nube, su mensajería instantánea. Y aquí terminamos el capítulo del Señor de los Anillos, la primera parte, que sería cuáles son los principales territorios que están hablando y cuáles son las aduanas. ¿Por qué son importantes para nosotros? Por cómo pueden influir en los museos. De hecho, esta diapositiva es muy graciosa. Habla de una posible tendencia en el mundo del arte, y es ver quién gobierna a quién, ¿no? Bien, pues simultáneamente este crecimiento de la red ha habido un cambio social sin precedentes que ha afectado al mundo de los museos. Esta es la competencia global en la que nos tenemos que mover. Si os fijáis, aquí está el número de visitantes anuales. Tenemos en millones. Entonces tenemos 500 millones de un mercado chino, 90 en un mercado surcoreano, 161 en Japón. Rusia no lo pone en su mercado emergente. Bien, esta tendencia a la parcelación de la nube y a la parcelación de los mercados no va a parar, va a subir. Y tengo 5 minutos o menos. De hecho, la tendencia es que se vayan a fidelizar. Para fidelizar a los mercados, lo que tenemos es que tenerlos atados. Y para tenerlos atados, la llave principal es el móvil y la nube. Durante ¿y por qué? ¿Y por qué no puede ser de otra manera? Bueno, porque desde la Guerra Fría, desde que veíamos el chiste de Severnacé y Gessner,
cuando Severnacé decía que hay dos aviones que se cruzan en el Atlántico, estaba hablando de Rusia y de Estados Unidos. Y el ministro de Asuntos Exteriores alemán estaba subido en los dos, como efectivamente era. Se subían los dos y si había un choque, él se jugaba con los dos. Bueno, pues gracias a que no ocurrió nada grave, lo que tenemos es un gran movimiento mundial de personas, que es sobre todo de China. Estos son sitios de migración y sitios de migración. Tenemos unos flujos exportadores brutales que benefician principalmente a la Unión Europea, pero también están creciendo, como vemos en Asia. Y luego unos movimientos turísticos que nos afectan al mundo de los museos enorme y que van a crecer de una manera, como vemos aquí en el gráfico, extraordinaria, pero sobre todo también en las zonas emergentes con las que competimos. Y que a la vez van a producir mucho movimiento económico. Y terminando ya, la previsión que tenemos para 2030 es que la clase media, que es nuestro principal target en el mundo del arte, tanto en consumidores de galerías como en el target de museos, de arte y de turismo cultural, va a crecer extraordinariamente en estas zonas. Bien, también está ocurriendo esto en Internet y se refleja en estos gráficos. ¿Veis? Aunque es el gráfico de 2008, veis que la principal Internet actualmente es asiática y que en Europa pues está estabilizada. Estos serían los principales actores y a la vez físicamente, realmente la nube está bajo tierra, está en sitios inverosímiles donde los servidores no tienen costes de refrigeración, que es lo más importante, y lo que tenemos es un mercado general un mercado del arte y del interés por los museos, que donde está creciendo es en estos países. Veis que este es China. China creció la demanda de arte y de museos desde 2007 en Google hasta que apagó Google. Es muy importante que pensemos que en China Google está prohibido. ¿Por qué? Por la feudalización de la red. Porque nosotros no vamos a poder llegar nunca a través de Google, ni a través de, nunca no, en los próximos años, ni a través de YouTube a China, porque los sistemas suyos de censura están reservando el mercado interior. En el caso de Rusia, vemos que también está subiendo, y aquí no va a haber, no serán sistemas de censura, sino que serán sistemas de relaciones con los usuarios a través no solo de su lengua, sino del almacenamiento de la nube, que nos aísla unos de otros. Este es el gráfico de China, y aquí quería terminar dejando una intervención, y es, bueno, si hay 7 señores de la nube o hay 10, ¿cuál es el que más nos conviene? Y quería recordaros el chiste de Gessner diciendo, pues, ¿a qué nube nos subimos? Pues si siete aviones o si 7 nubes chocan en el cielo, tenemos que estar en los 7 para ver los rayos de cerca. Gracias. Y ahora teníamos a Dácil, ¿no? Gracias. Hola, ¿se me oye? Hola, Dácil, ¿qué tal? ¿Cómo estás, cielo? Muchísimas gracias, Tengo algunos problemas técnicos, pero al final se me ve y se me escucha, que es lo importante, ¿no? Bueno, ha sido muy cortita la intervención, me da pena porque siempre es agradable escucharte, tienes muchas cosas interesantes que contar, pero bueno, yo voy a ser breve también para darle paso a los demás, que también es interesante escucharlo. Y bueno, sí estoy de acuerdo en casi todo lo que dices, ¿no? En lo de que los sistemas se van cerrando, son como aduanas, ¿no? Digamos que hay que traspasar. Por ejemplo, el tema de Apple, ¿no? Que hace que todas las cosas suyas, ¿no? Todas las cosas que fabrica Apple se conecten genial entre sí, ¿no? Si tienes un portátil, lo puedes conectar perfectamente con las aplicaciones que tengas en el iPad. Bueno, que la aplicación que compras sirva para un aparato y para otro, ¿no? Que todo sea hipercompatible, y esto te va haciendo a ti mismo, digamos, más dependiente, ¿no? Creo yo. Que eso también lo habías comentado, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo el portátil y la tablet de Apple. El móvil, bueno, tengo 2 móviles, Nokia, uno absolutamente desfasado, que no tiene ni cámara de fotos, se pueden hacer una idea. Y el otro, bueno, va bien, pero realmente no va con Google, y las aplicaciones al final no me sirven de un cacharro a otro, digamos, ¿no? Las aplicaciones de la tablet no las puedo usar en el móvil. Esto es un poco una putada, hablando mal y pronto, ¿no? Tengo un diccionario maravilloso en la tablet que no lo puedo usar, un diccionario alemán. Yo estoy en Berlín, no sé si se ha comentado, por eso no puedo estar presente hoy en la charla. Pues tengo un diccionario estupendo en la tablet, diccionario alemán-español, que no puedo usar en el móvil, ¿no? Y esto, la verdad es que a veces te somete un poco, digamos. Pero bueno, yo he trabajado toda mi vida pues con Windows, tengo un iPad,
he tenido un iPhone, uso los correos de Gmail, no sé. Ahí Dácil, lo que no se ha presentado a Dácil. Dácil era, cuando habéis visto en los seminarios que organizaban Javier Rufino, era del grupo de personas de la quinta de Nuria, de Sole y compañía. Entonces se fue a Berlín, pidió trabajo en el Museo de Pérgamo y tuvo que empezar a aprender alemán. Y entonces lo más importante de aquí, cuando hablamos de esto, yo quería traerte, porque estás en la trinchera. Y entonces Sí. ahí es donde se juegan las cosas de verdad. Y entonces hay una cosa que me explicaste y quería que nos contaras, y es cómo el crecimiento de los países BRIC, especialmente los iberoamericanos, te permitió poder entrar en el Museo de Pérgamo, que de otra manera, con los másters que tienes y con tu carrera, no podías haber entrado. Y te tuviste que inventar ¿qué? Te tuviste que inventar ir producto, negocio. Sí, claro, yo llegué, lo que decía Chimo, ¿no? Tocando las puertas de los grandes, ¿no? Directamente me fui a los museos importantes de Berlín, y el problema gordo que yo tenía era el idioma, ¿no? Por un lado, mi problema era no hablar alemán, pero mi ventaja era ser hispanoparlante, ¿no? Ahora en Berlín está creciendo muchísimo la visita de ciudadanos de otros países. De España viene gente, pero sobre todo viene gente de Latinoamérica, ¿no? Berlín recibe muchísimos visitantes, pero el segundo país de la Unión Europea es España. Pero si juntamos, digamos, todos los países hispanohablantes se ponen a la cabeza. Brasil solamente trae 500.000 de visitantes al año, ¿no? Ajá. Entonces yo pensé, bueno, sí. Pero eso, en ese mercado no se habían fijado. No. Ahora parece que se están dando cuenta de que está llegando mucho brasileño y se están dando cuenta que está llegando mucho hispanoparlante. Por eso yo ahí metí el pie, digamos, ¿no? Porque yo me di cuenta que no hacían visitas en castellano. Entonces me junté con una empresa que se llama Hola Berlín, que realmente es para la que yo trabajo, ¿no? Que digamos que es una contrata que tiene el museo, y les presenté un proyecto de visitas guiadas a los museos. Yo trabajo en 2 museos, en el Neues Museum y en el Pérgamo, ¿no? Que ellos no tenían ofertadas, por lo menos no de manera continuada, visitas. Entonces yo pensé, bueno, si yo no hablo alemán, pero hablo español, genial, pues bueno, digamos que de esa manera conseguí entrar, ¿no? Y ahí estoy todavía. Y es curioso, los museos, no, lo único que ofrecen en castellano son las audioguías, que además son gratuitas. Ajá. Pero el resto de la información, la web, los folletos que tienes ahí, toda la información está en alemán, y ahí nadie te habla castellano, nadie. Y tú has ido publicando, ¿no? Tú has ido publicando ahí, porque yo he leído tus artículos sobre... Sí, también en el blog de Hola Berlín sí que escribo sobre museos, también en castellano, porque la gente que viene, la gente no habla alemán, el alemán solamente se habla en Alemania. Entonces, no todo el público que se acerca, pues se desenvuelve en el idioma, entonces siempre es fácil, y ellos agradecen que toda la información que tú les puedas ofrecer sea en su idioma, ¿no? En este caso el español. Oye, Rufino me ha amenazado con decir, vengo aquí a darte caña. Y entonces quería que luego abrir una pregunta también para ellos, y es lo que me contaste de cómo el arte está extendiéndose también a otros recorridos urbanos que tienen que ver con la gastronomía y con los estilos de vida. Sí, aquí, bueno... Te lo digo porque estamos comentando esto precisamente, cómo el interés que tienen los señores de la nube por los museos es porque la cantidad de negocio que abren, ¿no? En muchas direcciones. Sí, aquí la gente viene, y yo creo que aparte de ver los museos, la gente que visita Berlín, sobre todo si viene una segunda vez, porque cuando vienen con estos viajes organizados muy cortitos, ven mucho en poco tiempo y al final no se enteran si lo que... O sea, al entrar al Museo de Neues, lo que vieron fue Nefertiti o la Dama de Elche, no se enteran, ¿no? Entonces, cuando vienen y pasan tiempo, sí que quieren tener como vivencias de la ciudad y sentirse no como guiris, como turistas, sino como auténticos ciudadanos. Y eso nosotros también se lo brindamos, ¿no? Hay gente que viene y aparte combinan varias experiencias. A lo mejor viene gente a la ópera, porque en Berlín, eso es muy berlinés, no lo diré a la ópera, pero hay gente que viene de fuera para eso y lo compagina a lo mejor con otras actividades que nosotros les ofrecemos, como por ejemplo lo de la visita a los museos, ¿no? Entonces, eso les hace sentirse como parte de la ciudad y parte de lo que pasa aquí, ¿no? Y les indicas, bueno, también tenemos visitas gastronómicas, un poquito de todo para que la gente se sienta un poco berlinesa, ¿no? Oye, pues Dácil,
Dime. Mira, vamos a continuar porque, como te hemos explicado, nos hemos quedado con 30 minutos de menos. Oye, muchísimas gracias, cielo, por estar ahí. Nos seguimos. Quédate y luego Sí, yo estoy escuchando. puedes intervenir. Bueno, don Javier. Bueno, como Chimo no me presenta, me presento yo. Bueno, lo he presentado. Javier no necesita presentación. Es conocido de todos. Esa es buena. Javier Rufino, los dos, y así me ahorro una presentación, son los dos mayores expertos que hay en España y probablemente en Europa y más allá en el tema de museos y didáctica de museos. Javier es experto en infraestructura, comunicaciones, análisis, desarrollo de software, comprensión del modelo de negocio. Si hubiera estudiado humanidades sería un humanista, ese es el único defecto que tiene. Pero como por otra parte en fin, lo vive, pues no necesita una carrera para ser un humanista. Bueno, yo desarrollo en el Museo Thyssen la labor de director de tecnología y básicamente uno de los aspectos más me apasiona de ese trabajo es el impulsar nuevos proyectos. Mi área de trabajo está más centrado en los aspectos más de negocio, más de internet, no tanto educativos. Todo el gurú de la educación en el museo y probablemente en España es Rufino. Bueno, yo lo que quiero, voy a intentar, cuando se habla de la nube, para mí la nube es yo soy ingeniero informático, para mí la nube es algo muy confuso, y entiendo que para la gente que no es tecnóloga es muy difícil poner límites, es muy difícil definir qué es la nube, ¿vale? Y voy a intentar aclarar. Lo primero, aclarar apoyándome en la experiencia que tenemos. En el museo estamos en Internet desde el año 1998. Hemos pasado por diferentes proyectos, diferentes webs, hemos tenido muchos fracasos, hemos tenido muchos éxitos, pero lo que más me importa es la situación en la que estamos. Hoy en día, además de tener nuestros sitios web, Museo Thyssen, Educathyssen, tener nuestras entradas, tener nuestra tienda, nuestros contenidos, es decir, hasta este momento los contenidos, ¿dónde estaban? En mi casa, en mi centro de datos. Pero ahora estamos utilizando otros sitios. Estamos utilizando Facebook, estamos utilizando YouTube, estamos utilizando Vimeo, estamos utilizando Flickr. Participamos en el proyecto desde la primera versión. ¿Dónde están mis contenidos? No lo sé. Sé que los tiene YouTube, pero realmente ese vídeo no sé dónde está. Y además trabajamos en el mundo de las publicaciones. En el mundo de las publicaciones hemos tocado un tema importante, el tema de la compatibilidad de versiones, de dispositivos, etc. Yo ahí quisiera transmitir esperanza. Yo trabajo en informática en tecnología desde hace más de 23 años y esto es el pan nuestro de cada día. Los formatos, la compatibilidad de versiones, esto funciona en Windows, pero no funciona en esto. Y poco a poco, ¿cómo van cambiando las cosas? Van cambiando las cosas por la presión del usuario que demanda y dice, oye, yo quiero tener mi Gmail en mi iPad y lo tenemos. Yo quiero tener el Drive en mi iPad y lo tenemos. Y también por la presión de ciertos organismos, lo tocaré más adelante, que es en nuestro caso, quien nos tiene que definir un marco razonable es la Unión Europea, bueno, pues que ponga en orden estos servicios en la nube y que asegure esta compatibilidad de formatos. Estamos fuera de nuestros límites, estamos fuera de nuestros centros de datos, ¿vale? ¿Y qué es lo que tenemos? Pues básicamente no tenemos ningún gran contrato firmado. Igual que cualquiera de nosotros a nivel usuario, cuando sube un vídeo, no tenemos un gran contrato revisado por nuestros abogados. Es lo que nos dice YouTube. Es decir, nos sumamos y aceptamos las reglas de juego que nos marca, en este caso, YouTube o cualquiera de ellos. Por cierto, uno de los aspectos fundamentales a la hora de relacionarse con los grandes jugadores del mundo cloud es el tema legal. La Unión Europea ya nos advierte, cuidado, cloud computing es una gran ventaja competitiva, pero hay un riesgo, y el mayor riesgo es el riesgo legal. Bien, ¿es posible que un museo, que una gran institución o una mediana institución llegue a negociar términos legales con Google, con YouTube, con Apple? La respuesta es no. Y ahí viene nuestra experiencia con Art Project. Tuvimos que negociar con Google temas muy sencillos, relativos sobre todo al derecho.
perdón, a los derechos de imagen. Y a los usos que se le podía dar, tanto a las imágenes como al tráfico que recibía. Pues fue realmente muy cansado. Bien, y después, desde el punto de vista más tecnológico, más de lo que hay en nuestra casa, desde hace varios años tenemos una nube privada, un servicio propio de cloud. Un servicio propio de cloud que lo que me permite... Imaginaros que hace 10 años se me estropeó la tienda. Un domingo. Tuve que levantar el teléfono, llamar a alguien me tuvo que abrir una tienda, conseguí que trajera un ordenador, lo instalamos en el rack y en un tiempo de 10 horas conseguimos poner la tienda en marcha. Hoy en día, dentro del museo, montar un servidor, montar una máquina para la tienda es botón derecho, copiar, botón derecho, activar. Es decir, lo mismo que estamos haciendo con documentos. Es decir, nos da una flexibilidad tremenda, porque esos elementos de hardware, esos elementos de software son la base de nuestro negocio, de un servidor de vídeo, de un gestor de documental, de un sistema de videoconferencia. Me gustaría aclarar qué no es cloud computing. Cloud computing, hablamos antes de feudalismo digital, es decir, el cloud es muy amplio. No es algo nuevo, es algo que ya existe y es una evolución tecnológica. Y no solamente almacenar y compartir ficheros en Internet, no es solamente el Gmail, es mucho más. O sea, en la profundidad del cambio en el que estamos viviendo actualmente, reconocido por la Unión Europea, alentado, porque realmente es una gran ventaja, ¿vale? No solamente es eso, es un nuevo paradigma tecnológico, ¿vale? Y básicamente, ¿esto tiene puntero? Sí. Lo que nos permite es una cosa, que la palabra mola mucho, es al aprovisionamiento. ¿Eso qué es? Tú tienes una aplicación, la que sea, por ejemplo, una aplicación de, no sé, de videoconferencias, ¿vale? De clases online. ¿Cuántos alumnos tienes? 2. ¿Cuántas máquinas necesitas para dar servicios a alumnos? 1. Pero llega el fin de semana y el fin de semana tengo 200. ¿Cuántas máquinas necesito? 20. Lo que yo no hago es tener 20, hacer la inversión de 20 máquinas que están apagadas durante toda la semana. Eso es lo que nos permite el cloud. Tengo más usuarios, más visitantes, más clientes, tengo recursos. Tengo menos visitantes, tengo menos recursos y pago por lo que consuma. Algo que estamos acostumbrados a hacer con la luz, con el gas y con muchas otras cosas. Otra gran ventaja, la tecnología del cloud es tecnología que hasta hace nada estaba al alcance solamente de los grandes. De los grandes que en el caso de España, como un Telefónica, como un Indra. Hoy en día, cuando utilizamos tecnología cloud, estamos utilizando la tecnología lo último de lo último. La única diferencia es que a lo mejor Telefónica hace proyectos enormes para gestionar millones de usuarios y nosotros hacemos un proyecto más pequeño para gestionar cientos de usuarios. Pero la tecnología es la misma. Chimo, tú me marcas porque ya he perdido el... Entonces... Vale. Entonces, cuando hablamos de cloud, y antes hemos estado hablando de los ficheros, el Gmail, los buscadores, para mí todo eso son servicios que están montados en plataformas cloud. No deja de sorprenderme, y seguro que todos vosotros en vuestras empresas o en casa tenéis algún cliente de correo antiguo, no el Gmail, y buscáis algo, y es mucho más lento que buscarlo en Gmail, en vuestro Gmail. El Gmail es súper rápido, sorprendentemente rápido, y eso es porque debajo tiene una capacidad de cómputo increíble, y le da igual que sean 2, 10 que 10.000 usuarios. Entonces, dividiría primero lo que es la infraestructura como el servicio, es decir, al final de cualquier elemento que nosotros, de cualquier servicio que nosotros disfrutemos online, hay una máquina. Los grandes jugadores, es decir, Amazon, Google, Microsoft, hay también jugadores locales como Arsys, lo que te están diciendo es cuántas máquinas necesitas para cuántas a tiempo completo, quieres que las tengas preparadas, las quieres blancas, amarillas, verdes, como tú lo quieras. ¿Cuándo te cobro? Cuando lo utilices. Framework, fundamental. Sobre esas máquinas, sobre esa infraestructura, te dicen, oye, tengo todas estas herramientas para que tú desarrolles, ¿qué? Una aplicación. Imaginaos la aplicación que queráis.
Una aplicación de gestión, una aplicación de visitas virtuales en un museo, una aplicación de ticketing para un museo, lo que sea. Te doy todas estas herramientas. Y ahí es donde uno de los elementos claves de la dependencia. ¿Qué pasa? Que si utilizo el framework, es decir, el entorno de desarrollo, si es muy técnico, prefiero que me cortéis. El entorno de desarrollo de Amazon, quiere decir que esa aplicación solamente funcionará sobre la plataforma Amazon. Y si utilizamos Windows, solamente funcionará sobre plataforma virtual, sobre el cloud de Windows. Y si utilizamos Google, solamente funcionará sobre plataforma de Google. La ventaja es que se desarrollan las aplicaciones y los servicios muy, muy rápido. El segundo es la plataforma como servicio. Esto lo conocemos más, y es Google Apps, es decir, el calendario, Google Drive, el Gmail, Google Site para hacer tus propios sitios web, tus foros de discusión, los Hangout. Eso te ofrece Google, pero también te está ofreciendo Office con el Office 365. Antes hablaba Chimo de Microsoft, que lo tenemos que Windows lo tenemos que apagar y encender. Es cierto que arrastra una mala fama, pero ¿quién de la casa utiliza Microsoft Office? ¿Quién de los que estamos aquí utiliza Microsoft Office? Que levanta la mano. Bueno, ¿quién no utiliza Microsoft Office? Es decir, Microsoft, hoy por hoy, es el estándar ofimático. Hay muchas otras cosas. Hay Keynote, Google también tiene sus cosas, pero no es lo mismo. Entonces, cada uno tiene sus cartas. Y por último, es el software como servicio. Y aquí esto sí que los museos, las instituciones culturales y nosotros a nivel personal ya estamos metidos de llenos en la nube. Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Un sistema de envío de postales, de envío de correos, es decir, de newsletter? Bueno, MailChimp, Constant Contact. ¿Qué necesitas? ¿Un sistema de recepción de datos, de formularios para inscripciones? UFO. ¿Necesitas un sistema para gestionar tus clientes, a tus visitantes? Soho CRM, OpenCRM. ¿Necesitas un gestor de incidencias simplemente para atender a tu cliente? Oye, que en la tarjeta de crédito no me funciona. Pues Zendesk. Y después otros dos que estamos utilizando nosotros, que es Magazine, que es un servicio cloud para crear revistas digitales. Yo no hago nada. Me conecto, nueva revista, bla, bla, bla. Es decir, la complejidad tecnológica, ¿sí? Es que es críptico. Vale. Ha desaparecido. Ahora el reto es tener una idea y saberla transmitir. Bueno, esto lo vamos a dejar para que el documento tenga vida, pero hay un elemento que a mí, bueno, he puesto a Dilbert, que es un cómic que realmente me gusta. Hay muchas dudas para mí como tecnólogo en el mundo del cloud. Y la principal es la propiedad de los datos. Es decir, ese dato, no el dato del museo, sino el dato del cliente o visitante del museo que utiliza un servicio del museo y que finalmente está almacenado no se sabe muy bien dónde. ¿Vale? Y si ese proveedor de cloud, ese proveedor de servicios, lo está utilizando o no lo está utilizando. Está en la prensa. Hemos visto cómo Google probablemente y los grandes jugadores probablemente no te accedan al dato exacto de ese cliente, pero que se utilizan estos datos para hacer perfiles de uso, perfiles de usuario, comportamientos. Bueno, esto es evidente, ¿no? Y después, los temas de seguridad. Es cierto que Google, Windows, Microsoft, cualquiera de ellos me va a ofrecer un servicio de seguridad, un servicio más seguro y más disponible que el que yo puedo ofrecer en mis centros de datos, que entre otras cosas el sábado y el domingo no tengo gente. ¿Vale? Pero cuidado, también fallan. O sea, no es... ¿Y qué pasa si fallan? ¿A quién le pedimos responsabilidades? Necesitamos un marco legal que, en teoría, la Unión Europea lo está impulsando. Y por último, los servicios cloud, estos grandes servicios en la nube, no son ajenos a nosotros. Las instituciones culturales, los museos, las instituciones gestoras del patrimonio, las empresas de ocio, pueden crear servicios cloud. Las herramientas están, la tecnología está. Lo que necesitamos es la idea para montar algo en formato cloud para, por ejemplo, el profesorado. Hablábamos antes de Iberoamérica.
¿Por qué no montar un servicio cloud con contenidos de diferentes museos y que haya una versión freemium, una versión gratuita, una versión premium, una versión profesional? Está en nuestras manos. La tecnología, aquellas cosas que hace 5 años no hacíamos porque, ¿tú sabes lo que cuesta? Lo que hay que invertir en esto, en tecnología, eso ha desaparecido. Cuesta dinero, pero eso ha desaparecido. Lo que necesitamos es la idea y la ilusión de hacer algo a nivel global. Gracias. Ya lo dejo con Rufino, que Dicen que él sí que sabe. la ingeniería requiere ingenio. Hola a todos y a todas. Muchos ya creo que hemos coincidido en muchos sitios. No traigo nada para apoyar lo que voy a contaros. Y de hecho no he preparado casi nada. De hecho, solamente he reflexionado sobre una idea. Y es sobre el título, sobre lo de feudalismo digital. Es algo que me interesa mucho porque aquí entran muchos elementos y muchos factores que me preocupan, ¿no? Desde el punto de vista del museo, del paradigma de museo que ahora mismo está en boca de todos, ¿no? Del museo social, del museo participativo, del museo abierto, del museo sin muros. Esta idea del feudalismo digital me ha hecho reflexionar realmente qué momento vivimos los museos respecto a el control sobre el poder del conocimiento dentro del museo, ¿no? Es muy curioso porque yo no hablaría tanto de feudalismo digital, sino hablaría de otra cosa, que es de creación de nacionalidades digitales, ¿no? Hablaban de Amazon, hablaban de Google, hablaban de grandes espacios ignotos que se han descubierto y, bueno, en los que estamos también los museos, ¿no? Y en estas grandes corporaciones pues están intentando pues entrar a estos territorios y colonizarlos. Más o menos para mí esa es un poco la metáfora de lo que está pasando ahora. Pero pasa una cosa más, y es que los museos en sí mismos son espacios políticos, por lo tanto son espacios en los que se generan fricciones de poder en torno a lo que guardan, generan, producen, en torno al conocimiento. Y es muy curioso cómo hemos pasado de un cierto control del conocimiento por unos agentes dentro de los museos, llámale feudalismo, llámale dictadura sobre el conocimiento de las instituciones culturales, a una idea que es la de democratizar esa cultura, pero utilizando herramientas que en sí mismo son herramientas que están en contra, en esencia, de la democratización de la cultura, desde el punto de vista de que son grandes estados que tienden a controlarlo, almacenarlo y mediarlo con el resto de la gente. Javier decía una cosa sobre somos capaces ahora de crear servicios, las instituciones culturales en la nube para, por ejemplo, pues educar o transmitir nuestro conocimiento. Pero ahí la reflexión que hago yo es, ¿estamos preparados las instituciones culturales, no los individuos que trabajamos en ellas, sino las instituciones culturales, de verdaderamente trabajar en red, de compartir lo que tenemos, de compartir recursos, de compartir ideas, de compartir conocimiento? Creo que lo digital tiene muchas conexiones con lo que ocurre en el museo presencial, pero también creo que son dos cuestiones que van a un ritmo distinto, van como a velocidades distintas. Desde el punto de vista de lo educativo, es cierto que la nube nos ha permitido cosas. Nos han permitido movernos a una velocidad también distinta a lo que se movían las instituciones. Una de las cosas que tenemos en educación es que somos muy ágiles en la medida que siempre andamos en la periferia. Es lo que pasa, todo lo que anda en la periferia del poder, ¿no? Que como está en la periferia, su movimiento es como más fluido, más libre, ¿no? Porque no está dentro de los engranajes que lo mueven. Y especialmente en las pequeñas instituciones, el trabajo en la nube nos ha permitido hacer muchas cosas. Nosotros tenemos un proyecto que se llama Transferencias,
Yo tengo un proyecto personal que también tiene que ver con transferencias, que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio en pequeñas instituciones que no tienen medios para poder hacerlo. Desde hace 8 años tenemos 2 proyectos, uno en Perú, otro en Nigeria, otro en México y otro en el norte de Argentina, en el que estamos utilizando todos estos servicios que nos ponen a nuestra disposición en la nube para poder transmitir el patrimonio que guardan estos lugares. Pero nos encontramos con un problema más, y es que no todas las personas tienen acceso a la tecnología como la que tenemos nosotros aquí en Occidente. Desde el punto de vista educativo, las redes existen. Existen muchas redes que tienen que ver con lo educativo entendido de manera genérica, y la Fundación Telefónica es un ejemplo de ello, con una cosa que se llama EducaRed, que es algo muy poderoso. Pero es cierto que dentro de este discurso educativo, de estos entornos, de estos ecosistemas educativos, que son generalistas, en los que tienen que haber muchas cosas, las instituciones culturales, bibliotecas, museos, etcétera, no estamos teniendo un papel protagonista, quizás porque nuestras instituciones no están preparadas para el compartir los conocimientos a la misma velocidad que las redes sociales o la misma nube nos está permitiendo. Y después de todo este speed, no sé por qué empezar hablando de esto. Ahí, Rufino, hay una cosa que yo he tenido que obviar, y es la crisis. El mundo está creciendo, pero el mundo está en crisis, y hay unos países que crecen y otros que descienden. Y eso nos ha obligado a cambiar el modelo de gestión. Y el modelo de gestión hace 20 años, que era muy administrativista, que llamamos en España, y que en Alemania llaman de otra manera. Y esto ha supuesto un cambio, y es que se ha pasado de la justificación de gastos correcta a la búsqueda de clientes. Ahí es lo que tú estás diciendo, que el mundo está cambiando a más velocidad que el interior de las organizaciones. Y una organización que no lleva el ritmo de sus tiempos se queda atrás necesariamente, y hay otras que la sobrepasan. Y ahí lo que nos jugamos no solo son los museos, sino la maquinaria que mueven, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo contigo. Ahora, cuando estabas hablando de esto, también me venía a la mente otra cosa, y es la cantidad de información o de conocimiento que guardamos las instituciones culturales. Hay un concepto que es el concepto de Big Data, que es un concepto que nosotros hemos trabajado en alguna cosa que hemos trabajado juntos. Ahora se están trabajando conceptos. Nosotros, desde un proyecto que tenemos y tal, con el que hemos colaborado y que tenemos un contacto con ellos, con Media Lab de Harvard, estamos hablando ahora de una cosa respecto a las instituciones culturales, que es repensar nuestros contenidos tan grandes, no desde el punto de vista del Big Data, sino de una cosa que llamamos el Beautiful Data. O sea, que es algo que tiene que ver mucho con las humanidades digitales. Las humanidades digitales, por ejemplo, están desarrollando una serie de conceptos que no están entrando en las instituciones culturales, ¿no? Que se plantean, que se manejan en el terreno de lo teórico, de lo universitario, de la investigación, pero son reflexiones que pueden hacer que se produzcan cambios muy importantes dentro de las instituciones en la medida que repiensan cómo presentamos nuestros contenidos a través de estos medios, ¿no? Y es cierto que la crisis nos ha afectado, pero no nos ha afectado solamente a la hora de entender cómo tenemos que mostrarnos hacia la sociedad. Yo creo que nos está haciendo también pensarnos a nosotros mismos como instituciones generadoras de contenido, ¿no? Que hasta ahora nos hemos contemplado como contenedoras de él, ¿no? Y eso la nube nos facilita el poder multiplicar, ¿no? Esa difusión de esa generación de contenido. Y por tanto también la generación de contenido. Un proyecto nuestro, ahora mismo estamos desarrollando, recomiendo que entréis, está todavía muy en pañales, se llama Musaraña, se hace con escuelas de Iberoamérica, de España, alguna escuela también europea. Lo que está buscando es eso, a través de un servicio en nube, el poder generar una comunidad no receptora de contenido, sino generadora de él, ¿no? Por lo tanto, también yo creo que la nube lo que nos permite es multiplicar la maquinaria
de generación de ese conocimiento y, por tanto, el multiplicar los productos que pueden tener, y hablando otra vez en términos de productos, que es lo que tú has estado hablando, gran parte de tu comunicación, multiplicar los productos que podemos ofertar, por tanto podemos comercializar las instituciones culturales. Exactamente. Hay una ponencia, si tenéis ocasión de consultar Arte y un Café, que es la de Elena Villaspesa, que yo creo que es la persona del grupo de la generación de Nuria que más ha estudiado el cambio organizativo, el cambio en la cultura organizativa, y lo ha estudiado muy bien. Es ejemplar. Y es la transición hacia organizaciones inteligentes. Parte de la actividad de una organización inteligente está en generar conocimiento. Sí. Y un conocimiento útil para los demás. Y ese quizás sea el cambio final. Sí, Elena, bueno, esta generación es curioso porque me hace mucha ilusión y gracia al tiempo, ¿no? Porque todas han estado trabajando conmigo en tiempos pretéritos, ¿no? Elena trabajó conmigo unos años, Dacil también, Sí, es un vivero de Nuria talento. también, bueno, más gente, ¿no? Pero bueno, ahora hay gente que está por aquí. Y ha sido siempre lo que tú planteabas ahora, que ha producido tanto Elena, bueno, yo creo que es algo, Dacil también, Nuria también. Yo creo que también es un poco también el run de un diálogo, de una reflexión que de una manera implícita o explícita se hacía siempre dentro del área de educación del museo, ¿no? Ese cuestionamiento, ¿no? Y sobre todo también, y ya le dejamos la palabra si quieres a Jorge, y es que el talento, para protegerlo, debe reunirse. Esto fue la idea de Cajal cuando a principios de siglo plantea se han perdido las colonias, ¿qué hacemos? Y entonces lo que hizo fue, en la residencia de estudiantes, todo el talento que había, el gran talento que había disperso y que iba a quedar ahogado en las pequeñas poblaciones, los juntó, los becó, y ahí creó toda una generación de algunos premios Nobel, otros grandes artistas, de los que el siglo XX español nació ahí en esos viveros de talento. Y el talento disperso, cuando os enseñan antes las fotos de todos juntos, o ahora aquí mismo, es imposible sobrevivir si no nos juntamos con los amigos. Y hablando de amigos, Jorge Sebastián, presidente de la Fundación Mainer, director de la Fundación Mainer, gracias por venir. La Fundación, Jorge, llevamos mucho tiempo, es doctor en Historia del Arte. Hemos desarrollado muchos proyectos juntos, sobre todo también de enseñanza en la Comunidad Valenciana. Llevamos cursos sobre museos, generando ya 3 oleadas de alumnos siempre llenos. Y a la vez es el responsable, ahora podéis ver la exposición de ukelele, el responsable de organización de la exposición de ukelele sobre Congo. Y así que cuando Rufino antes ha hablado de cooperación, me he echado para atrás y he visto a ver qué cara ponía Jorge, porque hay conexión. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Chimo, muchísimas gracias, Nuria, por la invitación, y seré muy breve por muchos motivos. Nada, me hace gracia que me lo haya pisado un poquito Chimo, porque hace justamente 10 años nos reuníamos en Alicante en aquellas jornadas posicionamiento.es, donde estábamos, en algún caso ya mucha de la gente que estamos por aquí. Yo en aquel momento presenté una cosa llamada Ut Poesis Pictura, lo que Horacio le diría a Google. Un poco extraño del título, pero que el mensaje básico era un síntoma de lo que estaba pasando en aquel tiempo en el mundo de los buscadores. El mensaje de decir, mira, podemos y estamos llenando la web de imágenes, pero lo hacemos de manera que Google lo entienda, lo indexe, o lo acompañamos de contenidos textuales de calidad, o esto no nos va a llevar a ninguna parte. Eran los tiempos en los que Chimo te llamaba a medianoche y te decía, hay que HTMLizar. Y tú estabas ahí, pero Chimo, pues déjame tranquilo, por favor. Pero luego ya te explicaba en qué consistía todo aquello de HTMLizar. Evidentemente han cambiado mucho las cosas y estamos en un tiempo en el que la web, el mundo de la web se ha hecho fundamentalmente visual y audiovisual. Y el sentido de mi intervención es analizar una evolución que ha sido la de Google a través de 2 proyectos, brevemente Google Books y luego sobre todo el Instituto Cultural, para entender en cierta forma todo lo que hay detrás de la tecnología. Yo voy a entrar poquísimo o nada en la tecnología, no es mi campo, pero sí un poquito a lo que hay institucionalmente detrás. Me encantaría que luego Javier y Rufino, que han trabajado de la mano de Google estos últimos años, pudieran también matizar y abundar en lo que cuento. Muy brevemente, lecciones aprendidas por Google y también por nosotros como usuarios y por las instituciones a partir del proyecto Google Books. Como lo conocéis, desde 2004, ese esfuerzo por
poner cantidades ingentes de contenidos textuales, de libros, en la red. Me interesa que en su día Page y Brin, los fundadores y propietarios de Google, dijeron que estaba desde el principio en su idea Google Books, dentro de lo que es Google. En cierta forma era un proyecto vertical que venía desde la dirección, como querían, entre otras cosas, que Google sirviese como un rastreador que permitiese acceder al contenido de cualquier libro a través de Internet. Lógicamente toparon con las cuestiones de propiedad intelectual. Y entonces, pues por un lado, elaboraron, a veces forzados por la necesidad, una serie de políticas respecto, por un lado, los libros cuyos derechos de autor ya hubiesen vencido, ya estuviesen en el dominio público, por otro lado, los libros con derechos todavía vigentes, y luego situaciones intermedias como los libros descatalogados, pero en venta en el mercado de segunda mano, los libros llamados así huérfanos, porque los titulares de los derechos puedan ser imposibles o difíciles de localizar. No voy a decir que ha sido una experiencia fallida, ni muchísimo menos, lo estamos usando yo creo muchísima gente a diario, pero también ha supuesto graves aprendizajes a algo a lo que Google se lanzó, pienso, bueno, y mucha gente lo dice de manera un tanto apresurada, sin valorar cuestiones de derechos de autor. Y de hecho, según la mayor parte de legislaciones, lo que ha hecho Google, no ya tanto la apuesta en la difusión, como el propio hecho del escaneo y de la digitalización, está violando abundantes legislaciones, la francesa de manera clara y la española también. Con todo, es un continuo, es algo que está sucediendo en el tiempo y de hecho Google está contentísimo porque en noviembre pasado, después de 8 años de pleito, un juez de San Francisco pues ha dicho que no, que pueden... Admite el hecho innegable que ha habido una violación de derechos de autor, pero, pues según sus palabras, dice que de forma razonable se puede considerar que Google Books aumenta las ventas de libros y esto beneficia a los propietarios de los derechos. Y de esta forma Google Books proporciona una manera para que las obras de los autores sean más conocidas, de igual manera que el escaparate de una tienda tradicional. La lección aprendida simplemente es legal. Es que más que lanzarse como ellos se hicieron, se pusieron de acuerdo con un número creciente de bibliotecas universitarias y bibliotecas nacionales y en algunos casos con editoriales, más que lanzarse a digitalizar sin pedir permisos y dar la oportunidad de que si alguien no quiere estar ahí, poderse salir, se dieron cuenta que era un enfoque lleno de riesgos y más allá de que esta última situación en Estados Unidos les haya salido bien, cosa que a su vez por los vericuetos judiciales del asunto podría cambiar, pues han tenido que pagar bastante dinero en indemnizaciones y en acuerdos extrajudiciales. Paso ya, para no abundar demasiado, a lo que es Google Cultural Institute. Google Cultural Institute es una historia reciente, comienza en 2009, muy interesante, bueno, y tiene 3 episodios, por así decirlo. En un momento dado, Google, y precisamente el estreno mundial fue aquí, fue con el Prado, empiezan a hacer fotografías inmensas de gigas de píxeles, gigafotografías, gigapíxeles, de obras artísticas. Esto que empieza como un proyecto suelto, rápidamente evoluciona hacia algo llamado Art Project, que incluye realmente a unos 15 museos y que en 2013 se transforma en el Instituto Cultural Google, un proyecto mucho más amplio, bueno, tampoco muchísimo más amplio, fundamentalmente es Art Project, más las maravillas del mundo, por eso es lo que están llamando las maravillas del mundo, que son sitios de patrimonio reproducidos en 3D e integrados con sus sistemas de Street View, etcétera. Y bueno, y ahora mismo está creciendo y creciendo. De hecho, pues hace poquitas semanas han dado la posibilidad, ya lo han abierto no ya solamente a los cientos y cientos de instituciones con las que ya han llegado a acuerdos, sino que lo están abriendo ahora mismo prácticamente a cualquier persona, cualquier galería, cualquier artista, cualquier colectivo puede solicitar tener una exposición a sus contenidos dentro de los sistemas del Instituto Cultural de Google. Me parecía interesante de este proyecto que no era algo vertical, no es algo sobre lo que ni Larry Page ni Sergey Brin hayan dicho gran cosa, sino que surge de la iniciativa de uno de sus empleados, Amit Shod, que estaba dentro del equipo de Android, uno de esos proyectos de 20% de tiempo que empieza a desarrollar de manera lateral con algunos compañeros y que rápidamente la empresa apuesta por ello. Este es Amit Shod. Entonces, su enfoque, digamos, es calidad entendida y es curiosamente no tanto cantidad, aunque ahora están ya generando grandes volúmenes de datos, como calidad, como algo muy accesible, muy visual, muy atractivo
para un público amplio y no especializado. Hablamos de obras de arte, de monumentos, pero también de archivos, de documentación de archivo. Como ellos mismos confiesan, están sorprendidos por la cantidad de tráfico que les está generando, cosa que, aunque no lo suelan admitir abiertamente, de vez en cuando se les escapa, ¿no? Y están, lógicamente, encantados con ello. Digamos que, bueno, y de hecho cuando ves pues, su mantra, por así decir, es bueno, pues que el Instituto Cultural Google va a poner a tu alcance los tesoros culturales del mundo, organizados y de manera accesible. Como dicen ellos mismos, el proyecto en el fondo es lo mismo que ha hecho Google siempre, responde a la misión que ha guiado a Google desde su creación, organizar y permitir el acceso a la información en Internet. No tendría sentido que la cultura y el arte quedaran al margen de este esfuerzo. Y también dicen de manera muy clara el hecho de decir, bueno, cero dinero, no hay beneficios económicos, al menos inicialmente, ni para las instituciones que participan en el proyecto, ni para Google, que no, pues dice que no va a tener publicidad en sus páginas, y así es, no hay publicidad contextual en las páginas del Instituto Google, y otra cosa es lo que luego puedan hacer ellos con el comportamiento de los usuarios y con los digamos, con el análisis, como ya se ha mencionado aquí, de los perfiles de usuarios. Es interesante en ese sentido, por ejemplo, ver cómo han sido cuidadosos y algunos de las obras que se pueden visionar, pues por ejemplo, estos son unas imágenes de la Frick en Nueva York. A veces hay algunas obras que las ocultan, las pixelan, porque son obras sobre las cuales la institución con la cual han llegado a un acuerdo, en este caso la Frick Gallery, no tiene derechos y por lo tanto no los puede reproducir, o bien porque son contemporáneas, o bien porque son préstamos, etcétera. Ese es precisamente el punto de partida para un proyecto muy interesante de dos artistas, Joao Enxuto y Erika Love, que digamos que han empezado a buscar esas imágenes pixeladas o medio ocultas dentro de Cultural Institute y las están transformando en obras de arte físicas, las están imprimiendo y las están exponiendo, ¿no? Como un giro irónico sobre lo virtual y lo digital. Paso ya a lo realmente nuclear de lo que quería decir. ¿Qué hace Google? ¿Por qué está haciendo Google? ¿Y por qué está incluido en estas cosas? Y realmente lo cuento también porque la reflexión de estos dos artistas creo que es muy lúcida sobre el particular. Por un lado, evidentemente, hay una tendencia dentro del sector al open access, a compartir cantidades crecientes de datos. Podemos hablar de Google, pero podemos hablar también de la Getty, hace poco poniendo 5.400 imágenes y buena parte de su catálogo de publicaciones en acceso público, el Rijksmuseum, como estamos viendo aquí en Ámsterdam, 125.000 imágenes de alta resolución de su colección, absolutamente libres en la web para que cualquiera pueda hacer lo que quiera con ellas. Google está más o menos en esta misma línea y digamos que es parte de una tendencia general. La segunda cuestión interesante de por qué está Google dentro de esto es por qué están creando la nueva experiencia del encuentro con los proyectos culturales y creativos. Y desde ese sentido, pues yo creo que todos podemos recordar, yo al menos lo recuerdo y lo recuerdo con emoción, cuando empecé a usar el buscador de imágenes de Google. Aquello era algo que decías, bueno, esto tendría que suceder. En aquel momento yo estaba dando clases de historia del arte, tenía que estar buscando constantemente imágenes en vez de escanearlas. Y dices, caramba, es que esto está cambiando mi vida profesional, mi vida docente. Ya lo hemos interiorizado por completo. Creo que estamos en el proceso de interiorizar unas tecnologías concretas y de hacerlas la forma natural de acceder al patrimonio, de acceder al contenido. Pienso que eso también va a cambiar nuestra forma de percibir todo ello y, bueno, hay que saber en cierta forma qué va a pasar. Puede que la forma de buscar de Google se convierta en la forma de buscar los contenidos culturales, cosa con la que a lo mejor no estamos totalmente de acuerdo. Luego está la cuestión de una tensión, creo, entre la misión y la viabilidad económica. Ellos están queriendo decir que, bueno, pues que... Un minuto, de acuerdo. Que no están en esto por el dinero, pero luego analizas su modelo de negocio, está totalmente basado en la publicidad, en AdWords y en AdSense. Y dices, yo encuentro ahí una tensión realmente en decir, bueno, en este campo no vamos a hacer publicidad, pero a la vez dicen, no lo estamos haciendo esto por filantropía. Dices, bueno, pues aclarados o hacer el favor de contarnos, porque podemos sospechar, y de hecho sospechamos bastantes cosas acerca de lo que estáis haciendo. Y quiero que se ha hablado aquí el tema del paso de los museos como dictaduras a estas plataformas como monopolios.
Traía aquí un pequeño ejemplo sobre qué hacemos si buscamos el carpaccio de la Thyssen en inglés. Pues nos encontramos en Wikipedia, luego después en la web de la Thyssen y finalmente en el Instituto Cultural. ¿Quién gobierna a quién? Creo que lo decías tú antes. ¿Quién va a estar realmente brindando el acceso? Voy a dejar de hablar de las instituciones que están dentro y simplemente la única cuestión de decir, bueno, la cuestión de la privacidad, la censura, etcétera. Es bien sabido, bueno, pues que Google y todas las plataformas tecnológicas están llegando a acuerdos constantemente con los gobiernos, con las agencias. Entonces, bueno, cosa que tampoco... si es abierto y si es declarado y si saben los términos, pues en fin, ya sabes, por lo menos que sepas en qué manos te estás poniendo y qué estás dando a quién. Hay múltiples cuestiones legales que se pueden preguntar acerca de Google y creo que, insisto, no es tanto dejar de trabajar con ellos o no, simplemente ser conscientes, ser más abiertos acerca de lo que todo esto implica. Y quería decir unas cuantas cositas sobre Obama, pero lo vamos a dejar estar para otra ocasión. Muchísimas gracias. Bueno, pues empezaríamos el turno de preguntas. ¿No? El micro, vale. Bueno, mientras está en el micro, una observación, y es que cuando hablamos de feudalismo digital hay que pensar que los grandes señores feudales atraían el talento, atraían el ingenio y querían que sus obras fueran exclusivas en su territorio para mayor gloria del señorío. Y que no tiene... yo creo que forma parte de la evolución. No solo atar a los usuarios, sino tener una imagen de marca potente y innovadora. Que elijamos una nube porque estamos cómodos dentro. Bueno, y que yo creo que ahí también la tradición norteamericana y la tradición europea son muy diferentes. Hablamos de un enfoque fundamental, o anglosajona si se quiere, un enfoque muy basado en lo privado, en la cultura como un hecho privado, y nuestra tradición fundamentalmente europea es algo público. Creo que se trata de abordar no una, sino diversas maneras de establecer relaciones entre ambos modelos y de pactar. Desde luego no me sentiría cómodo en un ámbito absolutamente privado y regido por los intereses de unos pocos filántropos o de unas pocas empresas. De igual manera que tampoco me sentiría nada cómodo en un ambiente absolutamente estatal que dice que todo lo que ha de hacerse viene desde los estados. Veo ahora más peligro realmente en el lado de acercarse o de ponerse en brazos de un modelo absolutamente privado que en el de uno público. Pero bueno, creo que es algo que... Y el propio caso de los juicios contra Google demuestra que es una batalla que ha de lucharse. Es una batalla que merece lucharse para realmente llegar a acuerdos que sean duraderos y marcos de trabajo claros, porque si no, pues te acabas encontrando con sorpresas como que cuestiones que pensabas que eran tuyas, de repente no lo son. No, indudablemente el marco legal hay que avanzarlo. Pero se pueden hacer turno de palabras. ¿Alguien quiere intervenir? Porque es... Sí. Si no, nos liamos, vale. Se da el micrófono ahora y así queda grabado para la posteridad. Bueno, buenos días. Yo sigo a Google desde hace muchos años en muchos de los proyectos que ha ido empezando y que ha ido abandonando, como los de todo lo que han hecho en 3D para incluso imágenes de antiguos monumentos y de cosas que de repente han desaparecido porque dejó de interesarles. Pasaba al proyecto Google Cultural Institute, entonces querían separarlo. Ya no puedes subir ningún modelo 3D a Google Street View que no esté actualmente en su sitio. Van evolucionando en función de su modelo de negocio, pero yo creo que una de las cosas más brutal que he visto son las condiciones del Google Indoor. Te permite a ti subir los planos interiores de un museo, decirle dónde tienes cada una de tus obras, por plantas. Le estás regalando toda esa información, solo la puedes subir si eres el propietario, si tienes garantías, pero le estás regalando todo ese trabajo. O sea, la gracia de Google es que le estamos regalando constantemente todo nuestro trabajo. Son metadatos, porque luego se deshacen de los negocios. En realidad, lo de las imágenes y las fotos, yo personalmente no creo que sea enfocado a aprovechar las imágenes como la imagen en sí misma, sino los metadatos que ofrece, el estar seguro de quién es el autor de la obra, de cuáles son las condiciones, qué museo pertenece, quién es el que tiene los derechos de autor, y jugar con esos datos para hacer otro tipo de cosas, como por ejemplo el reconocimiento de imagen.
ir comparando imágenes y que te dé similitudes y que te dé otra serie de cosas que no van asociadas a lo que hoy conocemos como el derecho de imagen y de explotación de la imagen de un cuadro o de cualquier otra obra. Entonces está empezando a darme un poco de miedo. Porque no le veo todas las intenciones muy claras, pero veo la evolución que está teniendo en el tiempo y estoy viendo cosas que se nos van a escapar de las manos en breve, que le estamos concediendo muchos derechos sobre nuestro trabajo gratuito por cooperar con Google y luego nos estamos encontrando con que Google no nos devuelve exactamente eso. Pero la realidad es que le estamos dando muchos derechos sobre a Google y a muchos otros, no solamente a Google. Antes hemos hablado de Google, de Amazon, de Microsoft. Es decir, es cierto que Google es, digamos, lo que más utilizamos con nuestro dispositivo móvil. Pero recordemos que le estamos dando mucha información de nuestros hábitos. Que cuando vamos corriendo y utilizamos una herramienta que utiliza una aplicación que utiliza Google Gmail, en fin, Google utilizando herramientas, utilizando software cloud de Big Data, podría llegar a analizar cuáles son los tramos en los cuales más gente corre a las 7 de la tarde. Bueno, y la herramienta esta, el Google Indoor, claro, también, puesto que utiliza las Wi-Fi para posicionar al visitante, además de la información sobre tus obras, sobre tus activos digitales, está recopilando, tiene capacidad de recopilar información sobre el comportamiento de la gente. En definitiva, todas estas empresas, grandes empresas, nos están ofreciendo un servicio de gran valor. Yo todavía me fascina cuando abro el móvil en medio del monte y está el camino. Y no se equivoca. De gran valor. Antes de trabajar en el museo, yo trabajaba en Indra y hacíamos sistemas de información geográfica y sé lo difícil que es cuadrar un mapa. Y tienes todo el mundo. O sea, yo digo, si tienen este camino que está al lado de mi casa en Ciudad Real así de bien, intuyo que lo que tengan en Nueva York será por lo menos igual de bueno. Y me fío. Entonces nos están dando un gran valor y a cambio nos piden que nos defendamos el alma, ¿no? Nuestra privacidad, pues un poco sí. ¿Qué da miedo? Sí, por eso necesitamos un marco legal. Eso es así. Pero como cualquier otra gran compañía de telefonía, petrolera, como los propios gobiernos. O sea, los gobiernos a veces son leoninos con nosotros. Necesitamos que alguien marque unas reglas del juego. Antes las comentabas, creo que lo comentabas tú, estables. Sí. ¿Cuáles son las reglas? Estas, pues venga, ¿me interesa o no me interesa? Oye, Dacil, te estamos viendo ahora. ¿Me oyes? ¿Quieres intervenir, Dacil? No, estoy de acuerdo con lo que está diciendo Javier, sí, que te dan algo, pero a cambio tú también das algo, ¿no? Es lógico, por una parte, creo. Bien. Oye, gracias por la intervención. ¿Alguna más, por favor? ¿Sí? ¿Tú? ¿No? ¿Sí? No. ¿Tú? Has dicho, tampoco los gobiernos están exentos, ¿no?, de toda esta información que se está moviendo y que llega a Google y Google como un usuario más lo coja un gobierno, ¿no? Lo estamos viendo en la prensa. Por eso que... A ver, pensemos que ¿por qué aparece? Estamos leyendo en la prensa, no solamente la prensa especializada, estamos ya oyendo hablar mucho de Big Data. Realmente, quién ha desarrollado toda esta tecnología de Big Data? Aquellos que tienen grandes volúmenes de datos, pero grandes de verdad. Volúmenes de datos para poderlo analizar. Y básicamente esos grandes volúmenes de datos vienen de el uso que hacemos todos nosotros de servicios cloud, en Gmail, en los Google Maps, etcétera. Tienes millones y millones y millones de rastros de nuestros comportamientos, que eso al final pues se analiza. Para poder analizar necesitas herramientas. Esas herramientas se han desarrollado, son las de Big Data. Teniendo eso al alcance de la mano, ¿cómo un gobierno se va a resistir? Yo soy un poco escéptico. O sea, España a lo mejor no, porque quizás no tengamos alcance de la mano, pero me resulta complicado. Y además siempre hay una excusa, siempre hay un motivo de seguridad, Por ejemplo, en el tema hay un aspecto muy importante de la privacidad de nuestros contenidos en la nube, que es el tema de la pornografía. Es cierto que las empresas de cloud que te almacenan tienen una obligación de vigilar que aquello no es, sobre todo la pornografía infantil, aquello cumple con una legalidad.
Y tiene la obligación de, si detectan algo, denunciarlo. Pero claro, a la vez que están rastreando, están analizando. ¿Dónde está el límite? Pues Ahora, en esto hay una parte que yo quería canalizar la intervención, no solo pues la privacidad, ¿no? y la seguridad que tú estás diciendo, que es que ¿dónde está mi blog de Microsoft? Bueno, es cierto que esto ocurre, pero nos estamos fijando en los grandes de la nube que nos pillan cerca, pero no los que están lejos y a los que nos tenemos que aproximar. Mira, ¿qué ocurrirá? Estamos pensando esto en Google, pero ¿y Yandex? ¿Qué va a pasar con la red QQ cuando tengamos que entrar nuestros libros en Kobo? ¿Cómo reclamaremos en Rakuten? Es decir, estamos exigiendo a los señores que tenemos cerca, pero inevitablemente vamos a tener, no sé si tengo sonido, Sí, tiene. inevitablemente tenemos que abrirnos en otra dirección y esto va a ser complicado. Y es un debate interesante. Por ejemplo, en Estados Unidos están en las academias de inglés para chinos, están involucrándoles en crear materiales de cada institución para poder entrar en las redes chinas y poder, en las redes y en sus fondos de documentos, ¿no? Ese es, de hecho, el riesgo es cómo entrar en más riesgos, porque la próxima oleada, pues sí, va a ser de privacidad, pero realmente el reto donde está es en cómo acceder a sitios en donde tenemos fronteras de idioma, fronteras tecnológicas y que se van a acercar. De hecho, en los mundiales de Río de Janeiro de 2016, cuando hagamos Arte y un Café número 2016, el Arte y un Café 2005, ahí estaremos viendo ya cómo las señales están retransmitiéndose directamente desde los países BRIC y cómo los que tengan un Yotafone tendrán un acceso privilegiado y cómo ya empieza a haber una competencia global. Yo creo que el reto es el espacio jurídico euroamericano, pero también el global. Y ese es el más difícil porque estamos ciegos sobre cómo entrar. No tenemos ninguna experiencia. Ahí haría falta inteligencia colectiva. hace falta inteligencia colectiva, hace falta inversión, hace falta un capital humano muy importante. Pero claro, es que queremos llegar a todo el mundo. Tenemos que llegar a todo el mundo. Tenemos que llegar a todo el mundo. Entonces, el dinero no está en España. Claro, es algo muy típico de las empresas, de las instituciones, y especialmente de las instituciones culturales, es voy a llegar a todo el mundo. Y dice, bueno, ¿con cuántos? No, con los que estáis. Hombre, claro. Pero fijaros que también eso es una fijaros que también todo el discurso está dentro de un magnum de contradicciones, ¿no? Vamos a hacer que esto se regule, que esto se legisle, vale. Estamos hablando de legislar pannacionalmente, es decir, sobre toda la tierra. Eso implica órganos de gobierno pannacionales, ¿no? Y estamos criticando la actuación de ciertas grandes corporaciones postcolonialistas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que al final alguien que sea un gobierno de gobiernos legisle sobre las relaciones que tenemos que tener en torno a las tecnologías. O sea, yo es que, hombre, de verdad... A ver, alguien tiene que proteger al débil. Y en este caso el débil es el ciudadano de a pie. A las grandes corporaciones no hay que protegerlas. No he dicho eso, Javier. No, lo que te quiero decir es que para eso, no sé si sea un gobierno supranacional, que da miedo. Claro. No, pero perdona, pensemos en el ámbito de los derechos humanos. O sea, estamos asistiendo, al menos sobre el plano legislativo y organizativo, a enormes avances durante estos últimos años, compaginados con una actuación de Naciones Unidas que cada vez es más decepcionante. Pero al menos sobre la base de los instrumentos legales se ha avanzado muchísimo. Sí, pero hay que... Vamos a ver, esto es un poco distópico, pero a mí no me gustaría que surgiera una especie de gobierno supranacional para legislar sobre todo eso si la consecuencia de su nacimiento fueran los desastres que hicieron que nacieran instituciones como la UNESCO o la ONU. O sea, yo... Ya, pero yo se lo pregunté yo soy historiador contemporáneo, pero se lo pregunté al profesor de Moderna, en una cena, y está jubilado. Le dije, bueno, y le dije yo, ¿cuál es la situación en la que gobiernos, empresas multinacionales no tienen una división de poderes, sino que actúan como el poder ejecutivo, el legislativo y a la vez el judicial? Dice, hombre, eso es la crisis del 17, que es donde está la Compañía de las Indias Orientales, que podía llegar a un sitio, matar a todo el mundo y restaurar. Claro,
cómo terminó, pero también sí tenemos bases de derecho suficiente como para pedir lo elemental. Lo que dice Javier, pues mira, la persecución del delito, no hace falta complicarnos mucho la vida para saber que eso está mal y que se debe perseguir. Y cuando se protegen más las patentes, una fregona el dibujo de una fregona actualmente está más protegida que la imagen de un cuadro de Van Gogh. ¿Por qué? Porque es una patente. Y Apple denuncia por patentes a Samsung, pero un hombre que ha escrito una tesis doctoral es de todos. Eso es del dominio público. En cambio, el dibujo de un procesador... No, claro, pero es que ¿quién defiende la tesis? Estamos en un mundo de ingeniería, Claro. pero sin ingeniería social. Por eso necesitas una legislación y un sistema de detrás, efectivamente. No Pero sí que estamos, está. no estamos hablando de el un gran problema hermano. es- no, el problema está en que sí, y al igual que en el 17, las compañías sí que sabían lo que estaba bien y lo que estaba mal. El problema está en que cuando te saltas las normas, cuando no pagas los impuestos o recurres a la ingeniería fiscal, estás destrozando el equilibrio social y jurídico. Y por- Léase Google. No, bueno, o más, todos. Ahí todos tienen su ingeniería social, que es no pagar, en parte, o pagar poco aprovechándose y tienen poca responsabilidad social, en parte, por lo menos dicen los periódicos eso. Ahora, el asunto está en que con este sistema, y me decía mi profesor sobre la crisis del 17, ya te acuerdas cómo acabó. Realmente la piratería, los corsarios, solo podían llevar el mundo a un sitio, y es una crisis global total. O hay una sujeción a la norma y a la vez nosotros estamos entrando con garantías, o simplemente estamos creando un sistema que va a implotar, porque no se puede tener una inseguridad jurídica con los contenidos, ni con la confidencialidad, ni con los secretos industriales. Directamente eso es una bola que te puede acabar estallando. Aunque vivimos confiados en que eso no va a ocurrir y seguimos compitiendo dentro de la nube. Y a la vez, todos aquellos que utilizan Gmail, que les preguntarán ahora si están dispuestos a prescindir de Gmail. Claro. O cuando ya has avanzado y empiezas a utilizar Google Drive, o como tú que utilizas Google Keep, como yo, para mi memoria. Fantástico, es fantástico. Y el Hangout es Yo increíble. ya digo, pues Estoy dispuesto a pagar el... yo creo que casi es mejor, yo creo que ni lo pensamos. Bueno, Ya, igual que no nos leemos los términos legales, que los términos legales, entre otras cosas, están escritos así para eso, para que nadie Para se que lo no lea. se los lea nadie. No me pregunte usted de dónde ha sacado este hígado, opéreme. Yo creo que tú lo has dicho antes. Es decir, a mí lo que me gustaría saber es las reglas básicas que van a regir la gestión de mis datos. Las básicas, no entres en el detalle. Las básicas, oye, vas a hacer los datos, no lo vas a hacer, lo vas a analizar de qué manera, hasta qué nivel de desagregación. Es decir, las reglas que van a marcar esa relación por la cual yo te cedo datos, tú me das un servicio y tal. Bueno, en cualquier caso, aquí todos tienen intereses. Tiene intereses el público, tiene intereses las grandes empresas, tiene intereses los gobiernos. El mensaje es optimista. Llegaremos a un acuerdo entre todos. Claro. Lo hemos hecho en muchos casos. No, yo también quería decir una cosa que creo relevante. El modelo actual de negocio de Google tampoco es algo escrito en piedra y que va a durar para siempre. Los grandes beneficios que obtienen de la publicidad es algo que inicialmente no pasaba y, de hecho, ellos estaban orientados hacia otro lado, luego se lo encontraron y, evidentemente, están felices ganando todo lo que ganan. Pero ya veremos, o sea, el mercado publicitario y la forma como funciona la publicidad es algo también enormemente lábil. En ese sentido, hoy en día, pues sí, todo gratis. ¿Qué pasará dentro de 10 años? ¿Dónde estará Google corporativamente? ¿Qué pasará? ¿Cómo se estarán organizando? Pues no lo sé. O sea, yo creo que también es importante ser consciente de eso, ¿no? De que, igual que para los medios de comunicación, el darlo todo gratis les está llevando a la tumba, pues con los ritmos actuales que hay de crecimiento, de penetración en la red, de publicidad, etcétera, etcétera, mientras estemos así, Google es extraordinariamente viable. Pero ¿qué pasa en 10 años? Pues que ya están diversificando negocio, ya están metiéndose en el hardware, ya están metiéndose en servicios de... ¿Por qué? Porque yo creo que están intentando curar en salud a saber lo que pasa. Y luego y hay que ser conscientes de eso. En la tecnología tú lo que tienes, de una forma muy resumida, lo que tienes es una columna, pequeños ladrillos que vas montando. Lo más bajo es el hardware, las telecomunicaciones, etcétera. Todos estos grandes están ocupando todo. Los servicios, los contenidos, lo que todo. Son ecosistemas independientes, Bueno, potencialmente independientes. pero como tecnólogo, digo, es que lo hacen muy bien. Es que Amazon, o sea, la innovación que ha puesto Amazon en el mercado con sus servicios en cloud es muy bueno. Muy bueno. O sea, es estrategias de desbordamiento, que es mañana tengo un partido de fútbol, tengo una empresa tengo una web de apuestas y lo que voy a hacer es una avalancha de público.
Antes no podías absorberlo, ahora con esto lo puedes absorber. Las entradas de cine. O sea, Hay sesiones de las sí. 12 que están llenas solo porque se ha gestionado bien. A mí me parece que es apasionante, Sí, me parece que es apasionante lo que tenemos, lo que hay por delante. Y va a mover mucho el sector cultural. Bueno, Nuria, ¿cómo vamos Sí. de tiempo? Terminamos ya, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta más? Bien, pues entonces, una pequeña observación, y es que cuando tú no pagas por el producto, es que tú eres el producto. Y por lo tanto Exactamente. están vendiendo tus datos, ¿no? Eres la lechuga. Y había una cosa que me había apuntado y digo, cuando termines, dila, pero me lo he apuntado y era para despedirme, pero que lo paséis bien. Muchas gracias por venir y gracias a los que habéis estado tuiteando, que no he dado tiempo a mirarlo, pero luego disfrutaremos de los resúmenes como si fuera una pequeña novela. Y Nuria, gracias por convocarnos aquí año tras año a costa de tu vida y de la de los Y de tus tuyos. desvelos. Es heroico. Gracias. Gracias. Bueno, todas las Dafil, muchísimas gracias, cielo, por estar ahí y nos vemos pronto. Chao. Hasta ahora.